Queridos hermanos, en este primer domingo después de Trinidad, en el que recordamos que Dios ha enviado a profetas y apóstoles con su mensaje, que han supuesto parte de la formación del canon de las Escrituras, nos acercamos a un texto bíblico muy singular y conocido. Se trata del libro del profeta Jonás. Consideraremos el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta su versículo 2 también, que hemos ya tenido ocasión de leer y que por amor del tiempo no lo leeré yo. Nos encontramos ante un profeta de salvación, no de juicio, que es enviado por Dios a advertir a Nínive, que es una ciudad símbolo de maldad. Jonás desobedece a Dios, que le envía al noroeste, desde donde él estaba, y éste se pone en camino opuesto, hacia el suroeste. No entiende Jonás a Dios y, enojado, baja y baja desde donde se encuentra hasta el puerto de la ciudad de Jope, y allí a la barriga de un barco con destino a la tierra hoy andaluza del suroeste de España, en Tarsis, el extremo opuesto a Nínive. Centremos nuestra atención en algunas de las actitudes de Jonás a considerar para no caer nosotros en el mismo error, como es la mente retributiva y no caritativa de Jonás. Es lógico que al humano Jonás le mueva el criterio de la retribución. ¿Es acaso justo que el injusto no pague el mal que hace al prójimo? Imaginemos a los países con su gente que colonizan a otros. Creo que no hay país en la tierra que al dominar a otro no haya incurrido en la injusticia. Nínive no era grande por su bondad, sino por su maldad. ¿Y a esta debe ir Jonás a predicarle el favor de Dios? Creo que no tenemos que esforzarnos mucho para justificar a Jonás. Es un ejemplo del sentir común humano. Jonás necesita una experiencia que le haga modificar su actitud, que es, como le dijo Jesús a unos fariseos, misericordia quiero y no sacrificio. Y si acaso Jonás es que estaba movido por el sentimiento de pertenecer al pueblo elegido de Dios, entonces es que había otra cosa defectuosa que corregir en él: su exclusividad, que es también muy humano. Nos origina algo negativo estar con el que piensa distinto a nosotros y nos puede provocar también rechazo. Seguro que cada uno tiene sus experiencias con este asunto. La historia está llena de estos casos. Los rebrotes fóbicos y xenófobos siguen siendo de absoluta actualidad en nuestros países, lamentablemente. Y hasta el cristianismo nos ofrece testimonios de lo que puede hacer el creyente dominado por el sentido de exclusividad. Las confesiones cristianas han escrito su historia con sangre, lamentablemente, descalificando y despreciando al prójimo, que tampoco ha pretendido otra cosa más que ser también cristiano. Hasta podríamos hablar de lo que ocurre dentro de cada confesión cristiana sobre el rechazo a nivel denominacional entre los mismos hermanos de fe. Si uno se cree poseer algo, ¿cómo va a admitir que lo tenga el que discrepa? Y aquí otra lamentable realidad humana:
la de ser capaz de transformar la elección en exclusión. Todo esto, desde luego, realza una verdad. Y es que Dios, que no tenía por qué habernos respondido con misericordia a los humanos, ha mostrado su gran amor y no nos ha pagado conforme a nuestra condición. Y Jesucristo es la encarnación de ese amor misericordioso de Dios, como lo dice ese precioso versículo del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En cambio, hemos de admitir que Jonás encarna una actitud muy humana. Y es por eso que Jonás no puede aceptar la orden de Dios porque le cuesta comprender a Dios y su amor. Él lo llegará a afirmar así en este libro. Leo del capítulo 4, los versículos 2 y 3. Dice Jonás: «Ah, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Así ora Jonás a Dios. Nos damos cuenta de que al fin y al cabo no es más que un ser humano cuyas debilidades las compartiríamos a por igual con él. Por eso nos sorprende, desde luego, el relato bíblico con las actitudes de los marineros en el barco, porque no siendo ellos los agraciados de Dios, se convierten en los desgraciados a causa de la desobediencia de Jonás. Los marineros son todas personas inocentes, contemplados desde la orden que recibe Jonás de parte de Dios, y van a tener que pagar con lo que uno no quiere cumplir. ¡Qué ironía! El profeta de salvación se va a convertir en profeta de perdición para aquellos marineros. Si bien, según nuestro relato, no morirán en aquel mar embravecido, sino que experimentarán la ayuda de Dios. Pero, ¿es esto lo que quiere realzar el texto? ¿O más bien son los beneficios colaterales de la acción de Dios a favor de Jonás? Desde luego, no parece que los marineros sean conclusivos en esta historia, pese a que ocupan un buen espacio y lugar al principio del libro de Jonás. Pero no se puede pasar por alto el contraste que existe entre Jonás y estos pobres marineros. El esfuerzo de estos hombres amenazados por salvar el barco es admirable, en contraste con el durmiente Jonás. Leemos que los marineros echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Así leemos en el versículo 5 y el versículo 13. Este esfuerzo contrasta con la ligereza con la que Jonás abandona la orden de Dios y se marcha a dormir al fondo del barco. Ni siquiera hizo el esfuerzo de comprender por qué Dios quería ayudar a Nínive. La bondad mostrada a Jonás por parte de aquellos marineros les hace ganarse admirablemente el reconocimiento de buenas personas. Aunque la suerte les había indicado que Jonás era culpable de aquel mar embravecido, no se precipitaron para emprenderlas contra Jonás, sino que pacientemente le consultaron acerca de su oficio y procedencia y
dice el versículo 10, ellos supieron que huía de la presencia del Señor por lo que Jonás les había contado. ¿Y cómo responden los marineros? Versículo 10 y 11. ¿Por qué has hecho esto?, le preguntan a Jonás. ¿Qué hacemos contigo para que el mar se nos aquiete? Y no quieren cumplir con la atrocidad que les pide Jonás. Jonás les dice, versículo 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Pero los marineros temen a Dios y sienten una responsabilidad por la vida de Jonás. Y oran a Dios. Te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido. Así oran los marineros a Dios. Qué contraste con los desperfectos que estaba acarreando la decisión de Jonás contra Dios. Máxime cuando él se identifica a los marineros diciendo, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Su confesión, hermanos, es su propia acusación. Los pobres marineros terminan ejecutando la sentencia que el propio Jonás se ha impuesto y es echado al mar. El mar se aplaca y los marineros llegarán a puerto seguro, enriquecidos con la experiencia de conocer al Dios único y verdadero, al Dios que evidentemente estaba detrás de todo aquel asunto, pese a que no se le veía. Así suele suceder con Dios. Se halla como oculto, pero es el que está moviendo en muchos de los casos los hilos de la acción. Aguzando la mirada en el texto de hoy, descubrimos que Dios es el verdadero protagonista. No se ve, pero se nota. La antigua dogmática cristiana lo declaraba como el Deus absconditus, o sea, el Dios escondido, pero presente y activo. Al leer el texto de hoy, descubrimos que tres acciones y las veces que se menciona su nombre, podría ser una manera de bosquejar, dividir el texto de hoy. Dios da la orden a Jonás de ir a Nínive. Dios levanta la tormenta en el mar para impedir que Jonás huya. Y Dios envía el pez que salvará a Jonás. Siempre es Dios en acción. Aunque no se le ve, pero su amor le lleva a obrar en beneficio de la humanidad. Dios viene a mostrar un obstinado amor por la humanidad. Lo hace con los marineros, lo hará con Jonás y finalmente con Nínive. Dios quiere la salvación de todos, afirma el Antiguo y el Nuevo Testamento, ambas partes de nuestra Biblia cristiana. Esto le hace buscar la conversión del que se halla de espaldas a él. Así se lo posibilitó a los marineros, lo hace con Jonás y lo mismo con los ninivitas. Este obstinado amor de Dios, si se me permite la expresión, lo mostró en la antigüedad y prosiguió en la persona de Jesucristo, a quien envió a nuestro favor. Leemos en la carta a los Hebreos, en su capítulo 10, versículo 1, que la ley de lo que tenía que ver con el culto y la vida religiosa del Antiguo Testamento era sombra, o sea, una figura previa de lo que iba a acontecer con el Mesías. Es una forma de decir que el Antiguo Testamento es la sombra, es decir, la figura que proyecta Jesucristo.
Jonás es parte de esa sombra que antecedía a Jesucristo. Por eso la cristiandad lee el Antiguo Testamento desde Jesucristo. Jesús mismo dijo a sus oyentes, leo de Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las Escrituras, el Antiguo Testamento, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque no sólo Jesús engarza, conexiona su ministerio a Jonás usándolo como ejemplo, sino que hay coincidencias y contrastes notables, como se ha hecho apreciar por los estudiosos. Ambos, Jonás y Jesús, son enviados por Dios. Ambos llevan el mensaje divino de salvación. Ambos se enfrentan al amor del enemigo, pero solo Jesús dará su vida por ellos. Ambos portan la misericordia de Dios, pero mientras Jonás la rechaza por no entenderla, Jesús la acepta para cumplirla mediante su muerte. Ambos son lanzados a la muerte, si bien Jonás lo hace por su pecado y Jesús por el de los demás. De esta forma se hace la figura y el libro de Jonás sombra que adelantaba al que había de venir, es decir, al Mesías, a Jesús. Haciendo referencia al libro y la experiencia del profeta, afirma Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, es decir, él, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás es tipo o modelo para los sufrimientos y resurrección de Jesús. En el sufrimiento y resurrección de Jonás, reconoce Jesús su propio camino y le es apto para apropiarse del profeta como anuncio previo de su obra. Sabido esto, mis hermanos, ¿qué nos puede decir a nosotros esta palabra de Dios hoy? Hemos considerado aspectos negativos del profeta Jonás que nos hace reflexionar acerca de los prejuicios que podemos alimentar contra las personas que nos rodean, sea por retribución o exclusión, como le sucedió al profeta. La causa de estas actitudes de Jonás se debía a entender mal o no entender siquiera la misericordia o amor de Dios. Esto nos ayuda a reflexionar si acaso nosotros también estamos dominados ocultamente o sin darnos cuenta quizás por un espíritu retributivo y exclusivo por no entender a Dios. Es fácil hacerlo cuando se mezcla a las personas violentas, sucias o pobres con razas o nacionalidades o religiones. Pero, ¿es esto correcto? ¿No deberíamos considerar a las personas individualmente a la hora de considerar sus acciones? Se nos informa por los medios de comunicación que estamos viviendo actualmente en Alemania un desprecio a los judíos que aquí viven debido al conflicto armado que se han mantenido entre fuerzas del ejército israelita y grupos armados de Palestina hace unas semanas atrás. En Alemania, algunas sinagogas son objeto de maltrato por personas que evidentemente desprecian a los judíos. Y algunos judíos en Alemania no quieren darse a conocer como tales por miedo a ser agredidos. La asociación del conflicto político-militar en países lejanos con la nacionalidad alimenta un rechazo personal que puede originar violencia y división social, evidentemente. Nuestro modelo y ejemplo, mis queridos hermanos, de vida está en Jesús, que perfeccionó la conducta de aquel Jonás y sus debilidades
de mente retributiva y no caritativa, exclusiva y no inclusiva. Así pues, sigamos las pisadas en lo que se refiere a lo tratado, no del profeta Jonás en este caso, sino las de Jesús. Que nuestra actitud en la vida sea caritativa y no retributiva, inclusiva y no exclusiva, para así cooperar por un mundo mejor. Para esto también nos ha enviado Dios al profeta Jonás. Amén. Madre mía, se me ha